Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Triyabdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre maravilloso y trascendental, radiante y puro Srimad Bhagavatam. Entonces nos habíamos quedado en el texto número 22, donde el Señor Supremo, debido a su siempre presente misericordia, ha tenido la bondad de, al ver la confusión de Narada, después de perder la visión de su maravillosa forma en el corazón, o sea, la forma tan dulce del Señor en la forma de Vishnu, se puso perplejo e intentó volver a recuperar dicha imagen, pero no lo pudo lograr. Y entonces el Señor, siempre al ver la perplejidad de su devoto, busca una manera de ver cómo lo consuela y de ver cómo le da esperanzas para que también continúe adelante. Así de maravilloso es el Señor. Ese continuar hacia adelante significa continuar hacia la búsqueda del Señor con determinación fija. Ese es el continuar hacia adelante en la literatura espiritual. O sea, en sentido espiritual, continuar hacia adelante significa continuar hacia Dios. En el sentido material, continuar hacia adelante significa muchas cosas según la concepción de cada persona. Pero en el sentido espiritual significa continuar en busca de una relación consciente y amorosa con Dios que sea cada vez más fija, hasta que llegue el momento donde está constantemente consciente del Señor y en plena actividad como su amoroso sirviente. Entonces el texto número 22 del capítulo número 6 del primer canto del Srimad Bhagavatam decía lo siguiente. El Señor explicaba: oh virtuoso, tú has visto mi forma solo una vez, y eso tan solo para aumentar tu deseo de conseguirme. Pues cuanto más ansíes conseguirme, más te liberarás de todos los deseos materiales. De eso habíamos comentado. O sea, en la medida que aumenta el deseo de uno encontrar de manera consciente, de uno experimentar, relacionarse con la presencia del Señor en su vida, entonces en esa misma medida los otros diferentes deseos que te perturban, te atan, etcétera, etcétera, van dejando de tener fuerza en ti. Porque la potencia de desear, la capacidad de desear de nuestra mente tiene un límite. Aunque pueda ser grande, tiene un límite. Entonces, mientras más esa capacidad o esa potencia usted la va enfocando en un mismo punto que va absorbiendo toda esa potencia, entonces menos de esa potencia va a poder estar en otros puntos diferentes. Eso es una cuestión muy simple de entender. Entonces, en virtud del deseo que usted tenga, en virtud de ese deseo, es que las demás potencias se van a poner en función. Y Maya se va a poner en función, o sea, cómo puede satisfacer el deseo de la entidad viviente. Entonces, ¿qué pasa? Si su deseo es un deseo que es del orden trascendental, porque es completamente espiritual, entonces Maya no va a poder hacer mucho en cuanto a esta cuestión de la atadura material. Porque ese deseo no puede ser satisfecho por Maya, sino por Yogamaya, o sea, la energía espiritual. Entonces usted va a comenzar a ser dirigido hacia el contacto con la energía espiritual, porque solamente a través de la energía espiritual es que puede entonces ir accediendo a lo que se conoce como el plano de conciencia de Krishna, ya que en el plano de conciencia de Krishna o plano trascendental todo es manifiesto en virtud de la potencia espiritual del Señor. Entonces el texto número 23 dice lo siguiente. El Señor continúa diciendo:
mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. En consecuencia, él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes y deplorables mundos materiales. El Señor explica aquí, o ratifica mejor dicho, la incomparable fuerza, la incomparable capacidad que tiene el servicio devocional hacia la suprema personalidad de Dios cuando es desarrollado de un modo apropiado, o sea, sobre la base del conocimiento verdadero y también del desapego progresivo del tema de la conciencia material. Dice, mediante el servicio a la verdad absoluta, al Señor Supremo, también se le conoce como la verdad absoluta. De hecho, la palabra Brahman, en verdad, lo que hace alusión o referencia es eso, o sea, a la verdad absoluta, a la verdad total, a la verdad primera, a la verdad que no tiene límite. Entonces, por eso los filósofos que se dedican a este tema de la trascendencia desde un enfoque impersonalista se dirigen o se enfocan, valga la redundancia, hacia el intento de comprender el Brahman, o sea, de por lo menos a través de los Vedas, a través del Vedanta Sutra, comprender a este Brahman, comprender a esta verdad absoluta. Por tanto, cuando se habla de la verdad absoluta, se está hablando, por supuesto, también de la suprema personalidad de Dios, porque esa verdad tiene una personalidad y no hay diferencia entre la verdad y la personalidad de la propia verdad. El Señor es absoluto, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Entonces dice que mediante el servicio a la verdad absoluta, aún por unos pocos días. Claro, este servicio del cual está hablando de un servicio, primero bien dirigido, segundo sincero, bien intencionado. O sea, un servicio real, un servicio puro, un servicio desmotivado, un servicio que no esté contaminado. O sea, cuando se logra ese servicio, dice que aún por unos días, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí. Está mostrando una manera de desarrollar la potencia natural de inteligencia que hay en la entidad viviente. O sea, la forma de desarrollar a plenitud y en el sentido correcto la potencia de inteligencia de la entidad viviente es mediante el servicio devocional, porque al dirigir nuestra atención hacia la suprema personalidad de Dios e intentar servirle de la mejor manera posible, entonces la propia potencia incalculable de inteligencia y conocimiento que habita el Señor comienza, por decirlo así, a infiltrarse o a estimular la inteligencia que hay en la entidad viviente. Entonces la entidad viviente empieza a tener acceso o empieza a ser consciente de un reflejo de la inteligencia o sabiduría que habita en el Señor. Y en virtud de esa relación es que la entidad viviente puede comprender todo aquello que de otra manera no se puede comprender. No se puede acceder a las cuestiones más profundas de la espiritualidad solamente mediante el estudio analítico, ni mediante la especulación mental, ni mediante el debate filosófico vida tras vida, porque es ilimitado y siempre van a haber una serie de cuestiones contaminantes, o sea, así es la mente. Pero sin embargo, si usted comienza a relacionarse y a sumergerse en aquello que es el propio océano de la verdad absoluta, entonces en esa misma medida la propia verdad absoluta hará que nuestra inteligencia, a decir del propio Señor, se vuelva firme y fija. Pero firme significa algo que se ubica en un lugar y que de ahí no se mueve, y fija significa lo mismo. Pero una inteligencia puede volverse firme y fija y aún así no ser
trascendental. Así que la cuestión no es solo que la inteligencia se vuelve firme y fija, no es solo que se ubica, no es solo que se establece, no es solo que se queda permanecida en un mismo punto, sino la cuestión es cuál es la identidad de ese punto. Es el mismo principio que en la meditación. La cuestión no es la meditación en sí, la cuestión no es el samadhi, la cuestión no es fijar la atención en pasos previos. La cuestión está mayormente en cuál es el punto, cuál es el elemento, cuál es el objeto de atención en el cual yo voy a fijar mi atención y que sea realmente provechoso para el tipo de avance que yo estoy queriendo tener. Entonces el Señor lo explica aquí muy claramente. Él explica lo siguiente, dice que aún por unos pocos días el devoto logra, o sea, mediante el servicio devocional a la verdad absoluta, el devoto logra tener una inteligencia firme y fija en mí, o sea, en Él, en la suprema verdad absoluta, en la suprema personalidad de Dios. Continúa diciendo, en consecuencia, o sea, por tanto, Él pasa a ser mi asociado en el mundo trascendental, después de abandonar los presentes, o sea, los mundos presentes y deplorables mundos materiales. Entonces, cuando la inteligencia queda firme y fija en el Señor, ya sin cambio, está correctamente establecida, se explica que ya nunca más abandona esa posición. Y eso quiere decir que cuando termina entonces su tiempo de conciencia material, o sea que le resta en plano de conciencia material, entonces automáticamente pasa a actividades de relación personal o de servicio personal hacia el Señor Supremo. Esto aquí es algo importante también, porque esto de entender que no se puede acceder realmente a ser un asociado personal del Señor Supremo en el plano trascendental, a no ser que primero se despierte el conocimiento o la inteligencia en su verdadera dimensión. No se puede acceder al plano trascendental si antes no hay una comprensión real de qué significa el plano trascendental. Primero tiene que haber una comprensión del ser, de la diferencia entre el ser, el mundo material, el cuerpo material y los fenómenos materiales. Esa es la primera comprensión, y también tiene que suceder mediante la inteligencia. Tiene que haber una comprensión sobre qué es la energía material y cuál es la diferencia con la energía espiritual. Tiene que haber una comprensión sobre quién es el dueño de estas energías, o sea, de la entidad viviente o el alma, que está en una posición marginal, de la energía material y de la energía espiritual. Después tiene que haber una comprensión un poco más allá de cuál es la relación, cuál es el vínculo, cuál es la posición de cada uno de ellos, cuál es la relación entre el alma y el Señor, la energía material el Señor, la energía espiritual el Señor. O sea, cuál es esa relación, cuál es el papel y la posición real de cada uno. Y después que entonces, en virtud de ese conocimiento, entonces comenzar a preguntarse cómo puedo desarrollar mi vida, mi existencia diaria, basado en la comprensión de esta relación. O sea, y entonces después, cuando eso se ha establecido correcta y completamente, entonces que se puede realizar la meta última o la meta suprema de la vida, que es pasar a ser un asociado de la suprema personalidad de Dios en el plano de conciencia trascendental, en el plano de conciencia de Krishna. O sea, vemos que hay un proceso de afianzamiento y expansión progresiva de la inteligencia, pero en relación o en dirección a la dimensión espiritual. Si ese proceso no ocurre, no hay forma entonces de establecer una relación firme con la suprema personalidad de Dios, porque usted no puede establecer una relación firme con nada a no ser que vaya conociendo a ese algo cada vez más. No se puede establecer una relación, es imposible establecer una relación consciente con algo que no se conoce o que se conoce de manera completamente desvirtuada, o sea, de manera ilusoria o de manera caprichosa.
Usted, por ejemplo, no puede crear en su mente la idea de una persona y decir, bueno, yo pienso que esta persona debe ser de esta manera, debe ser de aquella. No, usted se hace una idea de lo que usted cree que cómo es esa persona. Entonces usted en su mente empieza a pensar cómo le va a hablar, cómo le va a decir, cómo va a acercarse a esta persona. Pero usted debe saber que todos esos planes que usted está haciendo de un camino, un método para acercarse a esa persona son ilusorios, porque esos planes están siendo construidos en base a lo que usted cree que es esa persona, a cómo usted cree que es. Entonces, por supuesto, eso es una locura. El método científico, el método inteligente es el siguiente. Usted comienza a investigar a esa persona, o sea, a estudiar sobre ella, a hacer preguntas a personas que le conocen, a leer informes sobre ella, y usted va teniendo una idea basada en hechos reales. Y ya usted se puede ir trazando una imagen real de las cualidades, características, gustos, etcétera, etcétera, de esa persona. Y entonces usted puede elaborar un método más acertado de acercamiento. O sea, eso es lo inteligente, ¿verdad? Entonces toda la cuestión está dirigida. O sea, primero desarrollar un determinado conocimiento, pero no un conocimiento de memorización, porque las personas comúnmente llaman conocimiento a memorizar muchos aspectos. No, yo conozco sobre Dios esto y aquello, y te relatan una serie de textos y te relatan una serie de párrafos que tienen muy bien grabado en la memoria, ¿verdad? Pero se debe saber que eso no basta, porque eso realmente no es conocimiento, simplemente es memorización de información en la cual ni siquiera has reflexionado, ni te interesa reflexionar, simplemente alardeas de que lo tienes ahí en tu memoria. No te va a servir de mucho. Entonces hay que buscar el conocimiento real, hay que permitir que la inteligencia se afiance en un conocimiento real, verdadero y autorizado. Y eso se logra mediante la práctica del servicio devocional, porque la práctica del servicio devocional nos va ayudando a establecer una relación de servicio con el objeto específico, en este caso con el Señor Supremo. Y en la medida en que uno se relaciona de manera consciente y sobre todo de manera desinteresada hacia algo, entonces puede estar en la gran posibilidad de ir obteniendo información viva, información real sobre ese algo. Este conocimiento, adquisición de conocimiento, servicio devocional comienza por la actividad de Sravana, lo hemos dicho muchas veces, o sea, la actividad de escuchar de manera autorizada, de manera genuina y desde una postura adecuada, sincera, humilde, etcétera, etcétera, cuestiones relacionadas a la suprema personalidad de Dios. Por ahí comienza, porque escuchar y un poco reflexionar y repetir lo escuchado entre personas adecuadas va haciendo que nuestro corazón se vaya purificando, y cuando nuestro corazón se vaya purificando de todas sus ilusiones y todas sus cuestiones y oscuridades, en esa misma medida entonces vamos a poder comprender, vamos a poder vislumbrar en el propio corazón la presencia del Señor, así como también nuestra presencia, y vamos a poder comprender entonces la identidad de ambos elementos y cuál es la relación que existe entre ellos. O sea, ahí empieza todo, ahí comienza todo. Porque el escuchar de modo adecuado y también de procedencia adecuada, y si tenemos suerte y el Señor así lo permite, va ayudando a que se desarrolle en nosotros algo de fe sobre aquello que estamos escuchando. Qué importancia trascendental, qué importancia tan significativa tiene la aparentemente simple acción de escuchar. Escuchar es el cimiento de la construcción. Esa es la piedra angular, ese es el comienzo, el primer escalón por ahí. Pero este escuchar, vamos a reiterar, tiene que tener una cualidad, tiene que tener también una calidad, tiene que tener ciertos elementos para que este escuchar pueda hacer todo esto que acabamos de mencionar. Entonces,
el texto número 24 explica lo siguiente. La inteligencia que se emplea en la devoción hacia mí jamás puede ser obstaculizada, tanto en el momento de la creación como también en el momento de la aniquilación. Tu memoria continuará por mi misericordia. Aquí se dice algo que también ya lo dijo Krishna en Bhagavad Gita. O sea, no hay pérdida. Aquel nivel o aquel grado de potencia que pongamos en función o en relación al Señor Supremo, lo que se obtiene de ese hecho no tiene pérdida ni tiene siquiera retroceso. Por tanto, cuando nosotros utilizamos un poco de la inteligencia para tratar de comprender los asuntos relacionados a Dios, cuando utilizamos un poco de nuestra inteligencia para tratar de respondernos a preguntas trascendentales sobre nosotros mismos y el propio Señor, entonces se debe comprender que el resultado que se va obteniendo de ahí por la ejercitación de ese tipo de conocimiento nunca se pierde. El resultado que se obtiene simplemente se va acumulando hasta que esa persona madura en el conocimiento adecuado sobre la suprema personalidad de Dios. Entonces dice algo importante, dice que esa inteligencia que se emplea en la devoción hacia Él, jamás significa nunca, jamás puede ser obstaculizada, ni por nada, ni por nadie. Dice, tanto en el momento de la creación como en el momento de la aniquilación, tu memoria, le dice a Narada, tu memoria continuará por mi misericordia. O sea, si permaneces fijo en utilizar tu inteligencia en meditar sobre mí, escuchar sobre mí, reflexionar sobre mí, cantar, hablar sobre mí, narrar sobre mí, etc. O sea, si tu inteligencia permanece fijo en eso, entonces ella estará constantemente aumentando y aumentando y aumentando sin límites y sin retroceso y sin obstáculos. O sea, nada podrá obstaculizarla, ni siquiera los terribles momentos de la disolución o los perturbadores momentos de la creación. O sea, nada, absolutamente nada. Entonces dice que tu memoria continuará por mi misericordia. Hemos explicado que según las leyes establecidas, cuando una entidad viviente transmigra, entonces simplemente su memoria es nublada, no recuerda sus acciones anteriores. Sin embargo, el Señor le está diciendo a Narada, tu memoria continuará por mi misericordia. O sea, si haces eso, si te vuelves fijo en tu inteligencia, en mí mismo, o sea, en relación a mí, entonces aun cuando venga la disolución definitiva y cuando abandones ese cuerpo y cuando llegue la famosa muerte, aún así tu memoria permanecerá intocable. Aquí está explicando Narada, está respondiendo a la pregunta de Vyasadeva, que cómo fue posible que si su vida anterior sucedió en el milenio anterior, en la creación anterior, cómo fuera posible que ahora en esta nueva vida él pudiera recordar todo con tanto detalle. Entonces esa es la respuesta, o sea, por la misericordia del Señor. Todas las cosas que parecen asombrosas no son por capacidad propia. Todas las cosas que parecen asombrosas en la existencia de alguien, sobre todo relacionado al Señor, es producto de la misericordia del Señor. Y esta misericordia del Señor también está relacionada a la entrega sincera que esa criatura tenía para con el Señor, o sea, a la calidad y cantidad de servicio devocional que esa criatura estaba efectuando. Entonces el texto número 25 dice, en ese momento, esa suprema autoridad, personificada por el sonido y no vista por los ojos, pero aún así sumamente maravillosa, dejó de hablar. Experimentando un sentido de gratitud, yo le ofrecí a él mis reverencias, inclinando la cabeza. Entonces dice que cuando el Señor le dijo esas palabras, simplemente se hizo silencio, se dejó de hablar, dejó de manifestarse ya ni siquiera en sonido. Algo muy bonito porque dice que
esa suprema autoridad personificada por el sonido, o sea, en ese momento se estaba mostrando mediante el sonido, mediante la palabra, pero no vista por los ojos, o sea, en este momento en que la estaba escuchando, ya no estaba viendo su forma. Dice, pero aún así era sumamente maravilloso. O sea, él ya no estaba viendo aquella forma atractiva de Vishnu, tan deslumbrante en el corazón, atractiva, pero aún así estaba sintiendo atracción y maravilla en su corazón. No estaba viendo nada, pero estaba escuchando. Entonces, por cualquiera de los medios, cuando uno experimenta la presencia del Señor, se maravilla, siente la misma felicidad, la misma alegría, la misma tranquilidad, ya sea que vea con los ojos, ya sea que escuche con los oídos, ya sea que lo sienta con el tacto, lo que sea. O sea, cada vez que uno entra en una real relación experimental o experimentada con el Señor Supremo o alguno de sus aspectos, entonces debe saberse que el resultado es el mismo. Tranquilidad, paz, armonía, felicidad, júbilo. Una cuestión de experiencia antes nunca vivida. Entonces dice que dejó de hablar. Y dice, experimentando un sentido de gratitud. O sea, Narada se sintió agradecido por aquellas palabras y agradecido porque comprendió cuántas misericordias el Señor no está teniendo conmigo, que simplemente no ha hecho nada. Simplemente lo que he tratado es de encontrarle de manera sincera, nada más que eso. Entonces dice que experimentando un sentido de gratitud, le ofrecí a él mis reverencias, inclinando la cabeza. Así pues, dice el texto 26, así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. Esa clase de canto y recordatorio de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso, viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nada ni a nadie. Narada, el Señor ya dejó de hablar, Narada quedó lleno de maravilla y lleno de agradecimiento, pero no solo eso. A partir de ahí Narada quedó cargado de amor por Dios. Y es como una antorcha, está llena de fuego y quiere o no quiere ilumina. Entonces Narada, y comenzó a viajar por toda la tierra cantando, lleno de ese amor, cantando la gloria del Señor. Narada comenzó a viajar, por decirlo así, predicando acerca de los santos nombres, de sus cualidades, sus gloriosas hazañas, sus maravillas, lo espléndido que es el Señor Supremo. A Narada se le ve en diferentes imágenes con una bhima, no recuerdo bien cómo se le dice, un instrumento, parece una guitarra, un instrumento de cuerdas que le acompaña, que es símbolo de que está cantando constantemente la gloria del Señor. Narada, a partir de ese momento, toda actividad de Narada, absolutamente toda, era glorificar a la suprema personalidad de Dios. Sahar el Nama, cantar las glorias del nombre del Señor Supremo. Entonces dice que así recorrió toda la tierra sin tener en cuenta, o sea, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. O sea, a él no le interesaba ya nada más. Simplemente estaba extasiado en el recordar constantemente aquella sensación tan maravillosa. Ese recordar es también servicio devocional. O sea, cuando uno tiene una experiencia determinada, viva, del Señor Supremo, y después recuerda eso y vuelve a sentir ese éxtasis, ese recordar, ese quedarse allí viviendo eso es también servicio devocional. Por tanto, sigue fortaleciendo y purificando nuestro ser. Entonces dice que esa clase de canto y rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor nos traen bendiciones. Dice que son bendecidores. Eso es importante. La gente quiere
obtener muchos tipos de bendiciones según su meta y esas cosas. Que si un nuevo trabajo, que si más salario, que si una familia diferente, que si un carro, que si no sé cuántas casas, que si un viaje a no sé dónde, que si salud. La gente quiere obtener tantas bendiciones en el mundo material. Entonces Nara está explicando la clave esencial de todas las bendiciones. Eso se explica también el propio Srimad Bhagavatam. Después más adelante vamos a volver a encontrar esta misma alusión. O sea, el camino directo, el camino real hacia la búsqueda de bendiciones es el camino de constantemente tratar de pensar, meditar, reflexionar, asociarse, relacionarse, ponerse en manos, ponerse en la presencia de la Suprema Personal de Dios. Es decir, el camino del servicio devocional hacia la Suprema Personalidad de Dios. Porque no solo trae bendiciones a la vida cotidiana, sino que trae la bendición más grande que todas, que es desarrollar un creciente y cada vez más puro amor por Dios, hasta que esto se convierte en lo único, que es, en la única sustancia de tu vida y de tu existencia. Y por tanto es lo que te capacita o nos capacita para acceder por siempre, para siempre, al plano trascendental. Srimad Bhagavatam más adelante dice que tanto aquellos que buscan ganancias materiales como aquellos que no buscan nada, como aquellos que ya ni siquiera quieren vivir, dice que todos pueden cumplir sus deseos, sea cual sea este deseo, si se dedican a servir a la Suprema Personalidad de Dios. Llama a todos hacia el camino del servicio hacia el Señor Supremo, sin importar lo que esté deseando. Sea lo que estés deseando, búscalo en el Señor Supremo, porque solo Él puede otorgar todo. Ninguna otra figura, ninguna otra entidad, ninguna otra autoridad puede otorgarlo todo, porque no todo está en las manos de todos, pero sin embargo todo está en Él. Entonces, pero en esa búsqueda y relación con Él obtenemos un beneficio adicional, que es el beneficio de purificación creciente. Entonces nuestros deseos se van a ir transformando, en nuestra perspectiva de la vida, todo se va a ir transformando. Todo aquello que intentamos transformar por muchos años sin lograrlo, se va a ir transformando en virtud de esa relación que se realiza a través de la compañía adecuada. Necesitamos que nos vayan instruyendo cómo llevar esa relación, al menos grandes rasgos, porque necesitamos información genuina sobre él, cuestiones, ¿verdad? Por eso es necesario la asociación con personas que tengan el alma identificada con el Señor, que tengan conocimiento claro en ese sentido, que estén entregadas a ella misma al servicio amoroso y consciente y veraz, o sea, un servicio real, auténtico, hacia la Suprema Personalidad de Dios. Entonces termina el texto diciendo: haciendo eso viajé por toda la tierra, plenamente satisfecho. O sea, ya no tenía ninguna insatisfacción. ¿Qué pasa cuando uno no tiene ninguna insatisfacción del punto de vista material? Ya no busca nada, ya no depende de nada, ya no necesita nada. Ya su estabilidad o su supuesta felicidad no está condicionada, ya no está atada, ya es plenamente satisfecho, y aún así sigue ocupándose de las cuestiones. En el caso de los que mantienen una vida cotidiana con sus deberes, sigue ocupándose de las cuestiones, pero ya no es para buscar ningún tipo de satisfacción, porque ya la tiene. Simplemente es por una cuestión de ejemplo, de deber. Esa es la cuestión, y una cuestión también de glorificación para el Señor Supremo. Entonces dice que plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar nada ni a nadie. Plenamente satisfecho, pero eso no lo volvió orgulloso, porque a veces cuando uno se siente satisfecho por algo se vuelve orgulloso. No, dice que plenamente satisfecho y al mismo tiempo humilde, o sea, sencillo, humilde, sin dobleces, y dice que sin envidiar a nada ni a nadie, porque si usted está satisfecho, ¿qué usted va a envidiar? Usted no desea. Usted puede ver lo que sea, que una persona, un animal, lo que sea, vive en condiciones maravillosas, pero a usted eso no le interesa.
porque usted también está viviendo interiormente en condiciones maravillosas y usted está absorto en eso que usted está encontrando y simplemente quiere saborear y saborear y saborear ese estado de felicidad que es independiente de las circunstancias externas. Eso es liberación. Ese es el significado real del término liberación. Y entonces, ¿cómo mantuvo esa liberación? La mantuvo en pleno servicio devocional constante. Nara estaba constantemente, se entregó constantemente al servicio devocional, o sea, a actividades relacionadas directamente, genuinamente, autorizadamente, hacia la amorosa y suprema personalidad de Dios. Hay tantos detalles para meditar, pero todo está tan bien definido. La respuesta a todo es lo siguiente: encamínate, fórmate, motívate, pregunta, dirígete hacia cómo puedo transformar mi vida, cómo puedo transformar mi actitud, cómo puedo transformar mi pensamiento, cómo puedo transformar todo aquello a lo que se le llaman elementos de mi vida cotidiana, cómo puedo transformarlo en servicio devocional, cómo puedo encaminarme en ese sentido. Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestra vida, según la escritura y la experiencia de grandes almas que están teniendo la misericordia de revelarnos también cómo fue que sucedió la transformación en ellos y de qué forma tan maravillosa resultó también de esa transformación. Que la gracia y el amor de nuestro amado y siempre presente Señor nos acompañe y que nos ayude a descubrir la necesidad que toda criatura tiene de una forma u otra ponerse en contacto con el servicio trascendental a la suprema personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Bhagavate Vasudevaya.